Bien, buenos días, hermanos amados en el Señor. Agradecemos al Señor el estar aquí con ustedes en esta oportunidad que el Señor nos da y poder en esta mañana también compartir la bendita palabra del Señor. Y pues bueno, hemos sido invitados para compartir con ustedes en esta mañana y pues ya hemos leído ese pasaje bíblico que tenemos aquí como referencia en el libro de Efesios. Pero antes que podamos entrar al estudio de esta mañana, esta enseñanza, yo quisiera que podamos orar. Les invito a tener una palabra de oración. Amén. Padre amantísimo, muchas gracias. Gracias porque, Señor, tú has sido bueno siempre con nosotros, misericordioso. Ese Dios a quien alabamos, a quien servimos, a quien amamos. Gracias, Padre, porque nos has concedido también, bendito Dios, ser parte de esta iglesia militante en este mundo, Señor, en el cual tú la has puesto. Bendito Dios, y queremos rogarte que tú nos sigas conduciendo para que podamos seguir cumpliendo esos propósitos para los cuales tú nos llamaste, nos hiciste parte de la iglesia, pero también, bendito Dios, ver también que en todo el quehacer de la vida diaria podamos contribuir para ese bienestar, para ese fortalecimiento y ese crecimiento de tu reino. Dios mío, te rogamos que en esta hora nos enseñes por medio de tu bendita y santa palabra, esa palabra que necesitamos siempre con nosotros, que tú nos las hagas, Señor, ver y así entender por medio de tu santo y divino Espíritu. A ti rogamos por los méritos de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, en este pasaje decíamos cómo conservar la unidad que da el Espíritu Santo. Es decir, damos por hecho que el Espíritu de Dios es aquel que dirige la vida de la iglesia, pero es aquel que establece esta armonía, esta cordialidad, esta unión. Y cada día es el Espíritu Santo quien sostiene la vida de la iglesia para que la vida de la iglesia pueda ser dirigida, pueda ser encaminada hacia esos propósitos de Dios. Y en esta ocasión, en este evangelio, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en este capítulo 4, quisiera anotar lo que dice el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad. Pablo da por hecho que ya hay una unidad que da el Espíritu, pero a nosotros los creyentes se nos manda y dice, se nos enseña a guardarla. Es decir, que si Dios la ha establecido por medio de su Santo y Divino Espíritu, nosotros los creyentes no podemos contribuir o no podemos permitir que esta unidad se pueda quebrantar. No podemos ser parte y no podemos atentar contra esta unidad porque estaríamos en contra de lo que el Espíritu Santo está procurando en la vida de la iglesia día a día. Por eso Pablo insta y dice, solícitos en guardar la unidad. Y es importante que nosotros nos demos cuenta que esto es algo que la iglesia debe estar siempre haciendo, en lo que la iglesia debe estar pensando, y debe ser una oración constante en la vida de la iglesia, porque el mismo Señor Jesucristo lo procuró. El Señor procuró esto mucho en el Evangelio de Juan. En el capítulo 17 hay una oración del Señor Jesús y Él estaba abogando por la unidad. Él quería que los discípulos fueran uno, dice, así como tú, Padre, somos uno. El Señor aboga por esta unidad. Entonces, si Él procura esto, si Él intercede por esto, la iglesia debe de estar haciéndolo siempre. Y vemos en el versículo 1, tomando el versículo 1 de este capítulo 4, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y luego agrega en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. No podemos olvidar que la iglesia somos un conjunto de creyentes con diferentes pensamientos, con diferentes caracteres, somos una diversidad de pensamientos y solamente Dios hace posible que en esa diversidad nosotros podamos unir y podamos llegar a un acuerdo y podamos procurar lo mismo. Por eso aquí dice Pablo,
hay cosas que pueden, dice, a atentar contra esta unidad. Pablo llama a la humildad, Pablo llama a la mansedumbre, Pablo llama a la paciencia, porque sí se necesita esto, y yo creo que todos tenemos esta experiencia de vivir en las iglesias, en todas las iglesias. Creo que todas tienen sus propias experiencias, pero es algo que tiene que ver con la vida, con el corazón, con la mente de todas las personas. Pablo dice que la falta de estas virtudes puede generar discordias, pleitos, críticas, envidias, engaños y hipocresía, todo tipo de cosas puede generar la falta de humildad, la falta de mansedumbre. Y es cierto, porque también se necesita todo esto para poder tratar estas cosas. Pero en el versículo 4 y 5 dice Pablo: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Entonces Pablo aquí dice, pertenecemos a un cuerpo, y ese cuerpo, sobre ese cuerpo o en ese cuerpo está un mismo y solo espíritu. También pertenecemos a un Señor, se manifiesta una sola fe. Por lo tanto, aquí notamos un sentido de pertenencia. Pertenecemos a este cuerpo. Entonces deben haber dos cosas al menos en nuestra mente: sentido de pertenencia y sentido de permanencia. Todos los que fuimos llamados, somos llamados a permanecer, a contribuir, a ser fiel después del Señor a la iglesia donde Dios nos ha puesto. Por lo tanto, no hay tantas iglesias en el sentido de pertenecer al mismo cuerpo. Y en ese cuerpo donde vamos a desarrollarnos como creyentes, como miembros los unos y los otros también. Entonces, no se nos olvide, somos un solo cuerpo o pertenecemos a este mismo cuerpo, y por lo tanto también vamos a permanecer hasta que el Señor así lo disponga, ¿sí? O hasta su segunda venida. Si vemos en el versículo 6, hermanos, dice aquí también esta palabra: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, un Dios y Padre. Y ese Dios y Padre es el que tuvo propósitos eternos al constituir su iglesia, al llamar a aquellos que iban a ser parte de esa iglesia, de ese pueblo escogido. Vemos a un Dios mostrando un amor paternal ya desde el Antiguo Testamento con un pueblo que Él constituye como iglesia, la nación de Israel, y siempre se mostró como su Dios. Él siempre dijo: yo voy a ser su Dios, ellos van a ser mi pueblo, yo voy a habitar en medio de ellos. Aquí notamos, Pablo nos enseña que hay una suficiencia de parte de Dios para llamar a un pueblo, a una iglesia, para guardarlo, para sostenerlo en su poder, dice Pedro, hasta su segunda venida. Somos guardados por el poder de Dios. Entonces aquí está la suficiencia de Dios para darle vida a este pueblo, para sustentarlo y para guardarlo todo el tiempo que sea necesario. Nosotros, mis hermanos, no podemos cargar con la iglesia sobre nuestros hombros. No podemos. No es lo que a veces pensamos nosotros que podemos hacer con la iglesia. Es Dios quien sostiene y puede cargar la iglesia. Por lo tanto, si del Señor es la iglesia, entonces Él es el que la gobierna, ¿sí? Y nosotros solamente somos, dice Pablo, administradores de la gracia de Dios, y a quienes Dios ha delegado autoridad para poder ejercerla en la vida de la iglesia. Pero por sobre toda autoridad, no olvidemos que está Dios nuestro Padre Celestial. Entonces, Él es suficiente para sostener, para gobernar también la iglesia. Así es que por eso es que todo asunto, toda necesidad, lo podemos someter a Dios, esperando de Dios su dirección, su sabiduría y todas las cosas que Él quiera para que podamos hacer en la iglesia. Si vemos también, hermanos, el versículo 11 y 12, Pablo dice ahí, saltamos algunos versículos, en esos versículos que saltamos, Pablo está diciendo que Dios ha dado dones a los hombres, Dios ha dado dones a cada creyente, porque Él así lo quiso, ¿verdad? Porque Él lo vio así necesario también. Y
dice que a partir del versículo 11 y versículo 12, que Él dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, ¿o con qué fin? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios no solamente nos ha constituido parte de su iglesia como miembros de este cuerpo, ¿sí?, sino que también dice, nos ha capacitado y nos capacita, porque Él desea que las cosas que hagamos podamos hacerlas bien, cada día podamos hacerlas mejor y busquemos también excelencia en lo que estamos haciendo. Por eso Dios proveyó de esos medios a la vida de la iglesia, a la vida de Cristo, para que nosotros fuéramos capacitados de esa manera y de esa manera podamos desarrollarnos también. Pablo está diciendo aquí, constituyó todos estos ministerios, dice, pero a fin de perfeccionar a los santos para el trabajo del servicio o para el servicio de la obra. Entonces la obra es diversa, la obra tiene muchas áreas, la obra es grande y por eso es que Dios dio dones, porque no todos ejercemos el mismo don, pero todos tenemos un lugar en la vida de la iglesia donde vamos a ejercer esos dones y vamos a contribuir al trabajo en general de la iglesia. Por eso Pablo dice que Él nos ha capacitado y nos sigue capacitando, y cuando alguien viene como nuevo creyente también debe ser capacitado, y los que aún pensemos que ya sabemos hacer las cosas, tenemos que seguir siendo preparados, porque la tarea siempre está, o la tarea siempre está ahí en la vida de la iglesia. Así que, mis hermanos, es importante que podamos desarrollarnos en nuestros dones, pero también ser preparados, crecer en este conocimiento. Por eso Pablo aquí dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que se busca a fin de cuentas, ver la iglesia cada día, una iglesia fortalecida, una iglesia robusta, una iglesia que cada día se sustenta por la gracia de Dios, pero una iglesia que está avanzando. Si una iglesia crece, significa que está avanzando, significa que está progresando en su vida, en su trabajo y en todas las cosas, puede alcanzar cada día más y más. Así que esto tiene que ver con nuestra formación, y la formación va a ayudarnos también a nuestro carácter, para que podamos cada día desarrollar un carácter necesario, adecuado, según a los dones que se nos ha dado. También, mis hermanos, si vemos en los siguientes versículos, dice versículo 14 y 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Sí? Pablo nos lleva al pensamiento también que es importante alcanzar madurez. Estamos hablando de un desarrollo, de un crecimiento, pero esto se da también simultáneamente cuando vamos alcanzando madurez por medio de una sola verdad, ¿sí? Y Pablo dice aquí, unidos por la fe y el conocimiento de Cristo, unidos por la fe y el conocimiento de Cristo, es decir, la misma fe y el mismo conocimiento. Entonces, esa madurez a nosotros nos va a ayudar a hablar cada día esa verdad que conocemos y hablarla como debe ser también. Somos llamados a proclamar la verdad, pero tenemos que darla a conocer. Conocer y buscar la verdad, mis hermanos, mis amados hermanos, nos va a ayudar también a evitar el error. Como iglesia somos llamados a defender la verdad, a proclamar la verdad, pero también para evitar el error, también el error que no entre a la vida de la iglesia. Proclamando o promoviendo la verdad, evitaremos siempre el error. Por eso Pablo dice, para evitar todo viento de cualquier pensamiento, cualquier doctrina que venga,
porque siempre habrán, dice, personas que tienen esa astucia para llegar o que pueden ser instrumento del enemigo para querer infiltrar el error, cosa que en el tiempo de los apóstoles también se daba. Y ellos lo que quieren procurar esto, y esto es lo que es una de las cosas que la iglesia debe de siempre guardar: la palabra, la verdad, la sana doctrina. Madurez, madurez espiritual. Y en el versículo 16, Pablo aquí está diciendo: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, dice, para ir edificándose en amor. Pablo venía diciendo en el 15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Pero dice, ¿de quién? De esa cabeza, dice, de esa cabeza o es por el Señor Jesucristo, que es la cabeza, que todo el cuerpo, dice que todo el cuerpo se puede unir, es decir, se puede ligar, se puede juntar, porque ahí dice coyunturas. Cuando todos esos miembros entre sí, dice que se pueden unir, y cuando se unen, pueden todos los miembros funcionar bien. Y cuando los miembros están funcionando bien, entonces cuando viene el crecimiento, es cuando viene el fortalecimiento, es cuando viene el desarrollo, es cuando viene la edificación de la iglesia. Y por supuesto, aquí dice Pablo, en amor, ¿sí? Porque el amor es lo que va a permitir que todas aquellas cosas que nos afectaban, que nos estorbaban, que nos perturbaban, se puedan quitar, porque todos estamos procurando lo mismo, porque estamos entendiendo que somos una iglesia, que todos somos parte de ese mismo cuerpo. Por lo tanto, dice Pablo, a fin de cuentas, o lo que se desea alcanzar al final, es que nos edifiquemos, que cumpliendo cada uno con nuestra función, que funcionando bien como miembros, podamos contribuir a ese desarrollo del cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza, y Él sabrá dirigir la vida de la iglesia. Por lo tanto, estamos sometidos a Cristo, que es la cabeza, y allá vamos todos siendo dirigidos por el Señor Jesucristo. Por eso decíamos al principio cómo conservar la unidad que da el Espíritu. ¿Sí? Precisamente procurando estas virtudes que decíamos al principio del pasaje, también recordando que Dios es suficiente para sostener la vida de la iglesia, preparándonos cada día, capacitándonos, también procurando la madurez espiritual, ¿verdad? Y también podemos decir que a Cristo es a quien le pertenece este gobierno y podemos esperar de Él todas las cosas, porque Él sabrá dirigirla como hasta ahora lo ha hecho. Así es que, mis hermanos, Dios le ha dado vida a la iglesia, Dios le ha dado poder a la iglesia a través de su Santo Espíritu para que la iglesia pueda funcionar bien, o en la iglesia puedan funcionar bien todas las cosas. Así que en nuestro Señor Jesucristo crece la iglesia, se edifica la iglesia y se prepara para cumplir su misión en este mundo. Somos la iglesia del Señor. Por lo tanto, mis hermanos, les llamamos en el amor de Cristo para que podamos contribuir todos a guardar esta unidad que da el Espíritu. Oremos siempre por la iglesia que somos nosotros mismos. Cuando no nos unimos a la oración, cuando no nos unimos en clamor por la iglesia, entonces hagamos de cuenta que nos estamos haciendo a un lado o pensamos que somos suficientes. Todos somos la iglesia. Tenemos que interceder todos para también que Dios nos guíe en todas las cosas. Sigamos preparándonos cada día para el servicio de su obra, y esto, mis hermanos, yo les aseguro que nos ayudará a ver crecer su reino. Es el deseo del Señor, ver crecer su reino con una iglesia que está sometida a su autoridad, a su poder, a su voluntad también. Que Dios les bendiga por su palabra y Dios nos ayude a poder de esta manera alcanzar estas cosas para gloria del Señor. Amén.